los que estáis con Jorge, teléfono. una pregunta. Eh, Estuve mirando el texto. La concreción está muy emparentado con el concepto de fetichismo del mar, ¿no? Bastante relacionado, sí, 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 tal cual, muy bien, muy bien. Como forma de ocultamiento. Claro, claro. Digamos que en el mercado la forma en la que se oculta las relaciones económicas es justamente tras ese fetichismo de la mercancía, ¿no? Bueno, pues ya veremos que en el mundo humano, ¿no? Eh, todos los fenómenos, todos los fenómenos se presentan a primera vista, se presentan a primera vista eh, de una manera confusa y muchas veces aparentemente evidente, ¿no? Y dices, "Oye, es que está claro, lo acabo de ver, ¿no? Lo acabo de ver, bien, pues, claro, cuando rascas te das cuenta de que debajo hay otra cosa. Ese es el mundo de la pseudoconcreción, efectivamente, ¿no? Es lo que nos pasa en estas sociedades, ¿no? En general. Sí, sí. Fíjate, Henry y compañeras, nosotros tenemos la tendencia a considerar que todos los males del mundo mundial son los que estamos viviendo nosotros en este momento, ¿no? Y cuando estudias historia, te das cuenta de que simplemente somos los últimos. Somos los últimos en sufrir los males, ¿no? Pero que males hubo a patadas en todos los milenios anteriores. El problema de la pseudoconcreción no es un problema no es un problema de este modo de producción, es un problema de cualquier modo de producción, es un problema humano, ¿no? Es un problema humano. Los seres humanos vivimos instalados en la pseudoconcreción. Vivimos instalados, es decir, podernos librar, podernos librar de de esa mirada errónea sobre lo que tenemos alrededor es el camino, lo que abre el camino al conocimiento. Y eso es un problema tuyo en Uruguay y de un egipcio en el siglo -20 antes de nuestra era. Es un problema humano. Lo vamos a ver hoy, no sé hasta dónde podremos avanzar porque las páginas que vienen son de una densidad eh, notable. No sé hasta dónde podremos avanzar, pero no importa, no importa. Vamos a ver hoy, o vamos a empezar a ver hoy, los problemas que tiene el ser humano a la hora de conocer. En el capitalismo, lógicamente, a esos problemas se suma la manipulación, ¿no? La manipulación y se suma el fetichismo de la mercancía, ¿no? Pero son problemas humanos y generales, es decir, radican en nuestra naturaleza. El problema que tenemos es que nosotros vemos el mundo desde unas limitaciones que son congénitas. No podemos hacerlo de otra manera. Y a esas limitaciones congénitas, que solamente tenemos cinco sentidos, ¿no? Con los que nos enfrentamos al mundo, a esas limitaciones congénitas hay que sumarle todas las limitaciones culturales heredadas, más todas las limitaciones propias de la manipulación política o de la fetichización del mercado o de la historia. Es Claro, decir, pero en el feudalismo, por ejemplo, era más visible la forma en que a uno lo saqueaban, ¿no? Eh, y en el capitalismo, y a partir de que tengo entendido, Hegel dice que el ser humano es el ser humano con propiedad, ahí como que la cosa se naturaliza eso y es más claro. difícil de... Bueno, en el feudalismo existía lo que se llamaba el pacto feudo-vasallático, ¿no? Por medio del cual el sentido común de la época entendía que el rey el aristócrata tenía la misión vital de proteger a sus siervos,
¿no? De cualquier amenaza exterior, inclusive la de dar justicia, la de resolver los conflictos entre los siervos, y a cambio de eso, los siervos pues le daban parte de su producción y le daban el consejo. Teóricamente, el señor feudal no podía tomar decisiones sin escuchar el consejo de sus siervos. Bueno, esa era la parte ideológica. La realidad era que era que te machacaban a palos y te quitaban la cosecha, ¿no? Pero, pero digamos que en cualquier periodo histórico siempre ha habido, siempre digamos, las relaciones de explotación han estado ocultas, ¿no? El faraón egipcio presumía de ser él el que se ocupaba de que el sol corriera por el cielo y que el agua del Nilo, junto con sus crecidas, corriera por el río. Casi nada. Menudo trabajo tenía el faraón, ¿sabes? Sí, claro. Sí, ante un trabajo como ese, ¿qué siervo se iba a negar a darle una parte de la cosecha? ¿No? Si es que poco menos que el sol y el agua me lo está dando gracias al rey, ¿no? O al faraón. Bien, cada forma política tiene detrás un modo de producción. Y desde que hay Estado, desde que existe el Estado, cada forma política tiene detrás un modo de producción que se basa en una forma de explotación. Bien, esconder esa forma de explotación para que nadie le prenda fuego al contenedor y acabe todo como el Rosario de la Aurora, esconder esa forma de explotación es lo que hace, bueno, pues el aparato cultural, ideológico, jurídico, religioso, el que los seres humanos montamos, sobre todo que monta la clase dominante, ¿no? Que monta la clase dominante para explicar. Pero sí, muy bien traído. También, también nos pasó en algunos proyectos socialistas, ¿no? Sí, De alguna también. manera, Claro, diferente. claro, 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 claro. Digamos, todo sistema, esto lo decía Rousseau muy bien, eh, algún día os invitaré a volver a hacer un seminario de Rousseau. Hicimos cinco, ¿eh? Hicimos cinco seminarios de Rousseau. Rousseau y Marx son los que se llevan la palma de las repeticiones. Pero lo volveremos a hacer, porque creo que merece la pena que se suba a Internet eso. Rousseau decía que no se puede dominar a nadie sin transformar la fuerza en derecho. Es decir, es imposible mantener sojuzgado a alguien, explotado, si yo con la fuerza puedo apalear al esclavo, puedo apalear al inferior, pero yo no puedo estar apaleándole siempre. Para que yo pueda mantener mi sistema de explotación, para que aparte de ser un matón me transforme en una clase dominante, necesito transformar la fuerza bruta en derecho, en algo así como la justicia. Esto funciona así porque lo dijeron los antepasados, porque ha sido siempre de toda la vida, porque lo dijo Dios, porque lo votó la asamblea, por la razón que sea, pero hay que transformar la fuerza en derecho. Esa es la obsesión de toda clase dominante desde desde que hay Estado. Bueno, si os parece bien, arrancamos. La semana pasada habíamos leído las primeras dos páginas del texto, la introducción. Habíamos planteado las razones del ejercicio y en esa presentación habíamos dicho que lo que intenta hacer Cosick en dialéctica de lo concreto es arrojar luz, comprender tres cuestiones que afectan de forma central al ser humano. El problema de la teoría, el problema de la realidad, de qué es el mundo, y el problema de la práctica humana. Teoría, realidad y praxis. Y os habíamos anticipado que estas tres cosas, teoría, realidad y práctica, están
íntimamente relacionadas. Los seres humanos no podemos ni mover un pie en el mundo si no lo hacemos con una presuposición por delante, si no lo hacemos con una teoría que guía nuestra acción. Los seres humanos, salvo que estemos en coma o que estemos durmiendo, los seres humanos siempre nos movemos en el mundo en un marco teórico. Y ese marco teórico es el que guía nuestra mirada y selecciona los datos de la experiencia. Cuando nosotros decidimos ir a hacer una tortilla eh, de patatas, vamos al frigorífico y cogemos unos huevos. No se nos ocurre coger churrasco para hacer una tortilla de patatas. La teoría, nuestra presuposición, está por delante siempre de nuestra acción. Siempre está por delante de nuestra acción. El problema que tiene esto es que, puesto que la teoría va antes que la experiencia, nos podemos encontrar con que cuando nos enfrentamos al mundo, lo que habíamos supuesto no se corresponde con lo que hay. Y eso nos obliga a reformular nuestro marco teórico. Nos obliga a reformular las hipótesis con las que habíamos iniciado la experiencia. Ese trabajo de experimentar sensaciones, enfocar esas sensaciones con una intencionalidad a partir de un marco teórico y confrontar ese marco teórico con la nueva experiencia que estamos teniendo es un ir y venir permanente, infinito, en el que los seres humanos vamos afinando nuestra mirada sobre el mundo y afinando nuestra acción sobre el mundo. Permanentemente y de forma casi inconsciente vamos yendo y viniendo de la teoría a la experiencia y corrigiendo el marco teórico, las hipótesis con las que nos vamos moviendo, las expectativas con respecto al mundo que nos vamos a encontrar. Pero Jorge, cogemos los huevos porque ya lo hemos hecho muchas veces. Entonces, Claro, claro. entonces ya es la práctica la que nos hace hacerlo sin pensar, ¿no? Muy bien, efectivamente. La rutina, podríamos decir, ¿no? Pues la rutina al final te hace asumir que las cosas son como tu marco teórico había dicho que eran. Y dices, oye, siempre que hago una tortilla con huevos sale fenomenal, ¿no? Es más, sale fenomenal con los huevos de menganito y con los de sultanito, pues resulta que no sale tan bueno, ¿no? Es decir, y la experiencia, pero ¿sabes qué pasa? Adela, lo veremos más adelante. Eso que tú acabas de decir es una práctica inductiva. Como siempre lo he hecho y siempre me ha salido bien, ¿no? Pues doy por hecho de que la manera elegante en la que hay que hacer una tortilla es así. Y además con los huevos de fulanito, con el aceite tal, y tal, es hecho de esta manera. Bueno, pues ya Bertrand Russell nos advertía de que la inducción la inducción no permite la formulación de teorías. Yo no puedo pasar de un número finito de experiencias a una generalidad. No puedo decir, porque siempre fue así, siempre será así, siempre será de esta manera. Hay una parábola, la parábola del pavo inductivista, que algunos conoceréis, era muy simpática, la de Bertrand Russell. Decía que este era un pavo que vivía en un corral muy contento porque todas las mañanas llegaba el señor que alimentaba, le daba la comida, limpiaba el corral, ¿no? Entonces, y el pavo era un pavo científico, no era un pavo cualquiera, era un pavo ordenado, un tipo que tenía su libreta de laboratorio, y el pavo todos los días apuntaba, ¿no? En su libreta, decía, efectivamente, eh, a las 8:30 de la mañana el granjero entra, me trae la comida, me cambia el agua, ¿no? Y van pasando los meses, ¿no? Y el pavo siempre le falta
él quiere hacer una teoría, ¿no? Una teoría general del universo. Dice, este es un mundo en el que, en el que hay un granjero que es el que trae la comida todos los días a las 8:30 de la mañana y me limpia el corral y me pone el agua, ¿no? Pero el pavo, que es un pavo científico, él es consciente de que tiene un número limitado de experiencias, ¿no? Entonces siempre va pensando, vamos a esperar un poco más, vamos a esperar unos días más a ver si efectivamente hay una tendencia al menos, ¿no? Que permita justificar la teoría general, ¿no? Y el pavo sigue apuntando y sigue apuntando y sigue apuntando hasta que llega el día de Navidad, ¿no? Y se acabó la teoría, Se ¿vale? acabó la puta. ¿Eh? Es decir, no existe número suficiente de experiencias que permitan formular una teoría. Cuando los seres humanos hacemos eso, que lo estamos haciendo en base a una falsa suposición. En base a una falsa suposición. La realidad es que los seres humanos no funcionamos así. Eso es lo que parece, ¿no? Pareciera como que los seres humanos funcionamos por inducción. La realidad es que los seres humanos creamos primero la teoría, lo que luego os explicaremos Fernando y yo, el modelo, y decimos, esto parece funcionar así, y con nuestra experiencia sometemos a prueba de la experiencia el modelo o la hipótesis una y otra vez. Que la experiencia contradice lo que debía predecir la teoría, pues introducimos modificaciones ad hoc en la teoría o hacemos cambios estructurales en la teoría que permitan explicar las nuevas experiencias que estamos teniendo. Pero siempre la teoría va por delante y con la experiencia corregimos la mirada. Jorge, Di, Fernando, me gustaría añadir una cosa que en el por favor. artículo no está, y sería interesante ya que ha salido el tema ahora. Eh, Tú has dicho que una vez nosotros tenemos un modelo con el que interpretamos la realidad, con el que tratamos de explicarla, y en esa contraposición entre nuestro modelo y los acontecimientos que vamos experimentando, en ocasiones se generan unas contradicciones o sí, cosas que no comprendemos, que no concuerdan con este modelo que nosotros tenemos de cómo debería funcionar, y que esto nos obliga a modificar el modelo, ¿no? Buscando una nueva explicación más satisfactoria. Correcto. Ojalá, ojalá. Eh, esto sería lo lógico, lo racional, pero Ese sería aquí el método científico, ese sería. correcto, eso sería una mente, ¿no? Con ganas, con humildad intelectual, capaz de reconocer que se ha equivocado y capaz de modificar ese modelo. Esto que voy a comentar ahora no está en el artículo, pero sería interesante añadirlo en un futuro. Aquí justamente tenemos al menos Pepa, que sabe más psicología que todos nosotros. No sé si hay alguien más que tiene más conocimientos, yo los tengo muy limitados, pero hay una teoría que es la teoría de la disonancia cognitiva, que la inventó, creo que fue bueno, la inventó, la postuló un psicólogo americano, creo que se llama Leo Festinger, que dice que, claro, nosotros cuando la realidad es contradictoria con nuestro modelo, tratamos de racionalizarla, tratamos de buscar excusas para interpretarla de una manera que sí concuerde con el modelo. Entonces, vamos, intentamos a veces mirar solo información que nos da la razón. Claro, no voy a leer un periódico de una línea editorial que no me vaya a dar la razón, por ejemplo, ¿no? O nos fijamos solo en algunos datos que nos interesan, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de mecanismos a través del cual nuestra mente se resiste a cambiar el modelo. Esto también tiene mucho que ver, bueno, en filosofía de la ciencia, en el siglo XX, hubo bastante debate sobre la teoría de la demarcación. La teoría de la demarcación es dónde empieza la ciencia y dónde empiezan las pseudociencias, ¿no? ¿Qué es
una teoría científica o una actividad científica como tal. Y en ese debate, eh, creo que fue Feyerabend el que decía que los modelos científicos no se cambian así como así, ¿vale? No se cambian así como así. No vale un experimento fallido para cuestionarse el modelo. Tiene que haber muchas contradicciones de mucho peso y que el modelo llegue a colapsar. Inclusive dice Feyerabend que en este caso ni tan siquiera se cambia el modelo. Se modifican esas pequeñas partes que fallan. Por tanto, ojalá fuera tan sencillo como contraponer tu forma de ver la realidad y la realidad y en caso de que existieran fricciones, cambiar el Tal cual, modelo, ¿no? tal Pero por cual. desgracia es más complicado aún. Es más complicado. En política sabéis que tenemos un dicho que es gracioso, pero que debería dolernos bastante. Y es el siguiente: no podemos permitir que un feo hecho estropee una hermosa teoría. ¿No? Correcto. ¿Eh? Eso no se puede permitir, ¿no? Ese es el problema del dogmatismo. Digamos, el problema del dogmatismo en política o en religión, ¿no? Es que la teoría, el dogma, está por encima de cualquier contradicción que pueda presentar la realidad. Así que, bueno, ya veis que no solamente no funcionamos en base a la experiencia, sino que a veces inclusive ni siquiera somos capaces de modificar los modelos, las teorías con las que nos aproximamos a la realidad. De hecho, el dicho español castizo por excelencia es: el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, ¿no? Por no decir 60. Bueno, pues ya veis entonces que el problema que empezó con una tortilla de patatas y parecía una cosa sencilla, ¿no? Juntar los huevos en la sartén, al final nos ha llevado a que cuando el ser humano actúa sobre el mundo, se plantean problemas ontológicos. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es eso que llamamos realidad? Ya la semana pasada ya empezó a haber discusiones con lo que era naturaleza, con lo que era realidad, ¿no? ¿Qué es eso que hay ahí fuera? ¿Cómo accedemos a esa realidad? ¿Cómo conoce primero, ¿qué es conocer? ¿A qué llamamos conocer? Cuando nosotros decimos que conocemos algo, ¿qué es conocer? ¿No? Y ahí Fernando adelantó una cuestión ya muy técnica, pero que es importante, que es el criterio de demarcación. ¿Qué separa una mera opinión de un conocimiento fundamentado? ¿Qué separa a la ciencia de la pseudociencia? ¿Cuáles son los criterios con los que tiene que aproximarse un ser humano a la realidad para poder conocerla y no para estar viviendo en una fantasía, como nos ocurre a la mayoría, ¿no? Metidos en este fetichismo mercantil? ¿Cómo conocemos? ¿No? Bien, pues aparte del problema ontológico, vemos que tenemos un problema epistemológico. Pero COSIC también nos va a llevar de la mano hacia un problema antropológico. Si queremos saber qué es la realidad y queremos saber cómo conocerla, tenemos que responder a la pregunta de qué es, quién es ese sujeto que dice que conoce. Porque no será lo mismo la manera en la que conoce un ser humano que la manera en la que, entre comillas, conozca un marciano. Todas las formas, por ejemplo, nosotros estamos muy imbuidos de la racionalidad, ¿no? La razón son palabras mayores en la ciencia y en la filosofía, al menos en Occidente. Todos los seres humanos se aproximan a la realidad, interactúan con ella y la conocen y la comprenden a partir del ejercicio racional. Es más, cualquier ser que existe en el universo
independientemente de que sea humano o marciano, oso panda o abeja, si quiere conocer necesita utilizar la razón? Esa es una buena pregunta, ¿no? Es decir, porque nosotros estamos extrapolando nuestra manera de conocer como una categoría universal. Y estamos diciendo que la manera de conocer de un ser humano occidental es, bueno, pues la manera de conocer en general. ¿Eso es así? Bueno, pues es una pregunta que tenemos que hacernos. Por tanto, saber qué es la realidad, de qué estamos hablando cuando hablamos de mundo, de cuando hablamos de realidad, cuando hablamos de naturaleza, saber cómo conoce el ser humano y cuáles son sus limitaciones, y saber qué es ese sujeto, ese ser humano que conoce, bueno, pues son tres de los grandes problemas que tiene que resolver o que quiere enfrentar COSIC. Y todo esto, como decía Fernando la semana pasada, por culturilla general. No, hombre, no. No, por culturilla general nos quedábamos en casa en la chimenea. Hay cosas más entretenidas que hacer. Si queremos hacer todo esto, es porque queremos actuar sobre el mundo de manera eficaz. Queremos transformar el mundo en el sentido de nuestros deseos. Y esto no es como dicen los coaches, estos que hay por ahí de medio pelo en internet, que dice que si algo lo deseas mucho lo tendrás. No, esto no funciona así, ¿eh? Sí, por mucho que lo desees, no lo vas a tener, ¿vale? Para que tú puedas conseguir tus objetivos, tendrás que tener un conocimiento material del mundo y una manera de comprenderlo que te permita producir teorías eficaces a la hora de manipular y transformar el mundo, incluida la realidad social. Sin ser capaces de comprender qué es la realidad, cómo conocemos, cómo funciona el ser humano, qué es el ser humano, quién es el ser humano, ¿no? Es absolutamente imposible transformar el mundo y por tanto es absolutamente imposible llevar adelante una política o una economía racional que persiga unos fines deseables. Racional en el sentido de razonable, que sea capaz de dar explicación por qué estamos haciendo las cosas así. Bueno, y así la semana pasada habíamos dejado la sesión diciendo que para resolver este problema, COSIC planteaba tres grandes preguntas a las que trataba de dar respuesta en su libro. ¿Quién es el ser humano? No qué, buena observación. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es la realidad? Concretamente la realidad social. ¿Y cómo puede el ser humano conocerlo? Ya os habíamos anticipado la semana pasada que el camino que vamos a seguir en las próximas semanas no es fácil. No es fácil. Vamos a empezar a introducir un vocabulario extraño, un vocabulario fuera del uso corriente, pero que es necesario manejar para poder hablar con precisión de lo que queremos decir y no irnos por las ramas con términos polisémicos que no terminen de designar exactamente lo que queremos decir. Lo que viene por delante va a ser un poquito difícil, pero os prometo que cuando lleguemos al final va a ser muy gratificante. La mirada la vais a cambiar para siempre y estéis de acuerdo o no estéis de acuerdo con las conclusiones a las que lleguemos, vais a salir dotadas de unas herramientas que vais a poder aplicar al resto de la vida sin ningún problema. Es más, os vais a arrepentir de haber hecho el seminario, ¿vale? Ya no os va a gustar, no os va a gustar un pelo lo que vais a ver y se siente, no hay marcha atrás, ¿vale? Una vez que uno entra por aquí, pues
lo único que vais a discutir sobre todo cuando acabemos con el capital, lo único que vais a discutir es el tamaño del mechero, ¿vale? Pero por lo demás si el seminario funciona, si el seminario cumple con su objetivo y vosotras le echáis valor y llegáis hasta el final, además de discutir el tamaño del mechero, que es importante, el tamaño importa en las cosas de la vida, ¿vale? Vais a saber a qué hay que meterle fuego, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos estructurales con los que nos tienen sojuzgados? No es solamente entender el mecanismo de explotación, sino entender por qué y cómo se está produciendo. Cuando entendamos eso, habremos puesto la primera piedra de una praxis revolucionaria. Habremos puesto la primera piedra que nos permita no solamente comprender la estructura, las costuras del sistema de explotación en el que vivimos, sino además entender los puntos flacos que tiene y a dónde hay que empezar a pegar con el martillo para derribarlo. Ese es el plan. Bueno, había un par de manos levantadas y ya pasamos a la lectura. Mar, por favor. Es que me parece importante el concepto que tiene Paulo Freire sobre el conocimiento, porque como él trata del aprendizaje, entonces Paulo dice que el conocimiento viene de la experiencia común de la gente que está alrededor de un hecho y del compartir esa experiencia y sacar un análisis de esa experiencia para conseguir aprender, pero como el término de apropiarse de ese conocimiento. Y si no es así, lo que tenemos es una experiencia propia, no estamos aprendiendo, no podemos aprender, porque solamente es la vivencia. El conocimiento tiene que ser compartido y analizado compartidamente, según Paulo Freire. Yo Totalmente. No, ahí llego. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El conocimiento en sentido estricto tiene que ser es el resultado de una experiencia compartida, efectivamente. Si no lo puedo comunicar, no hay conocimiento. No hay una vivencia, efectivamente, pero para que haya conocimiento lo tengo que poder comunicar. Perfecto. Muy bien, pues vamos a la lectura. Nos habíamos quedado en la página 3, en el punto 1. El problema del ser humano y su mundo. Las dificultades para conocer la realidad. Vamos a leer muy lentamente, compañeras, muy lentamente. Y vamos a ir deteniéndonos párrafo a párrafo. Luego vosotras en vuestra casa ya podréis atarlo todo junto y volver a masticarlo y rumiarlo tranquilamente. Vamos ahora a intentar desgranar los distintos elementos del texto y explicarlos, de manera de que cuando luego volváis otra vez a leer el texto tengáis ya todas las herramientas para comprenderlo plenamente. Por favor, Rosa, adelante tú. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es la realidad? ¿Y cómo podemos conocerla? Son tres, si no las tres preguntas fundamentales en la historia del pensamiento. La búsqueda de explicaciones racionales sobre qué es, cómo funciona y cómo se organiza la sociedad, natural y social, ha sido la forma en que se ha expresado desde los albores de la filosofía la preocupación vital y originaria del ser humano por comprender el funcionamiento del mundo en el que nace y al que está inevitablemente unido. Detente un momentito. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es la realidad? ¿Y cómo podemos conocerlo? Son tres, si no las tres grandes preguntas fundamentales de la historia de la filosofía.
la búsqueda de explicaciones racionales sobre qué es, cómo funciona y cómo se organiza el mundo, la realidad natural y social, ha sido la forma en que se ha expresado desde los albores de la filosofía la preocupación vital y originaria del ser humano por comprender el funcionamiento del mundo en el que nace y al que está inevitablemente unido. Continúa. Y como muestra dialéctica de lo concreto, estas tres cuestiones están íntimamente relacionadas y se condicionan entre sí. La cuestión de cómo puede ser conocido lo real va precedida de otra fundamental, que es la realidad, dice Cauchy. Y cómo y por qué medios puede conocerse la realidad depende a su vez de las concepciones explícitas o implícitas que tengamos del propio ser humano y de la realidad. Por lo que la respuesta a estas cuestiones dependerá tanto de la capacidad y limitaciones cognoscitivas del ser humano como de las ideas hegemónicas y el acervo de conocimientos de la época y la sociedad donde se enuncie. Cuando nosotros que nos preguntamos por la realidad, este es el gran problema. Cuando nos preguntamos por la realidad, tenemos que saber quién es el que está preguntando. ¿Quién es ese sujeto que está preguntando y cuáles son las posibilidades que tiene y las limitaciones al mismo tiempo que tiene para poder acercarse a la realidad? Por eso decíamos, ¿cómo puede ser conocido lo real? Va precedido de una pregunta más fundamental. ¿Qué es la realidad? Y para saber qué es la realidad, pues tendremos que resolver primero quién es ese ser humano, qué capacidades tiene y qué limitaciones tiene genéticas, limitaciones estructurales como ser humano, pero también las limitaciones propias, nos dice el texto, de las ideas hegemónicas de su época y, y de los prejuicios, todo el marco preconcebido con el que él ha llegado al mundo y que ha heredado, ¿no? Junto con el lenguaje. Gracias. Jorge, Una cosa, yo quería simplemente clarificar para que todo el mundo pueda hacerse un mapa de la cuestión de para conocer se necesita, conocer es un verbo, vamos a empezar por ahí, ¿vale? Conocer es un verbo, es una actividad, es una acción, ¿no? Vale. ¿Quién la hace? Necesitamos uno de los elementos, que es el ser humano. Y cuando tú conoces, ¿qué conoces? ¿No? Necesitamos un objeto. Entonces está el sujeto, que es el agente, y luego está el objeto. Ese objeto puede ser de muchos tipos, ¿vale? Cuando hablamos de la realidad así en abstracto, nos referimos a cualquier cosa del mundo exterior, externo a nosotros, ¿no? Así, en general. Entonces, aquí hay un proceso entre estos dos elementos. Eso sería el proceso cognoscitivo, el proceso del conocimiento. Y el resultado de ese proceso, si sale bien, está por ver, será el conocimiento, que es un tipo de contenido de nuestra mente. Es muy importante tener en cuenta que una cosa es lo que está fuera y otra cosa es lo que está dentro. El conocimiento es un proceso mental, solo ocurre aquí, siempre ocurre aquí, ¿correcto? Y lo que nos está presentando aquí Cosic son los tres protagonistas. El sujeto, el objeto, o sea, quien va a conocer, lo que se va a conocer y el proceso que es cómo se va a conocer. Vamos, parece esto una novela policíaca, ¿no? De qué, cómo, quién, por qué, las preguntas clásicas. Y estas preguntas, como ha dicho, como pone aquí también en el párrafo, es más viejo que el fuego. O sea, el inicio de la filosofía comienza así, con estas cuestiones. Por eso que al final todas las preguntas filosóficas acaban, ¿no? Si vamos tirando de la cuerda para ver dónde está el principio de la cuerda, acaban en estas preguntas que son nucleares y fundamentales. Ahora bien, también, como ha comentado Jorge y como pone en el texto, dependiendo de la época en que se enuncien, pues tendremos unas respuestas o unos condicionantes. No es lo mismo tratar de estudiar, pongo el ejemplo, el universo en la época de los griegos, que no tenían ningún tipo de instrumento, o estudiarlo ahora. Obviamente,
el objeto de estudio, esa realidad, el universo, gracias a la tecnología que manejamos y los conocimientos que hemos ido acumulando, nos muestra más cosas, ¿no? Es más extenso esa realidad que anteriormente, donde simplemente teníamos la observación directa sin instrumental, por ejemplo. No sé si he clarificado algo. Una cuestión. Yo soy el que conozco, pero la realidad también incluye al hombre, quiero decir, Efectivamente. ¿no? Totalmente, sí. Sí. Claro, tú no te puedes salir del mundo. No hay una manera de salirse y observar el mundo de manera totalmente objetiva, neutral, aséptica. Por eso cuando alguien te dice, yo soy objetivo, ¿no? Esto objetivamente es imposible, porque todo nace del sujeto, todo es subjetivo, ¿correcto? Otra cosa es que tratemos de eliminar o de neutralizar todas esas fobias, filias, condicionantes, intentemos, eso está bien, pero que todo nace del sujeto. Y además el sujeto es como protagonista de la propia realidad que intenta estudiar. Entonces es una cosa... De hecho, lo veremos más adelante. Llamamos objetividad a la intersubjetividad. ¿Vale? Pero no deja de ser una colección de subjetividades. Porque esos sujetos que están interactuando comparten una estructura cognitiva y un marco conceptual, un marco teórico y un marco hegemónico, comparten ese marco y en función de ese marco y de esa estructura genética que comparten, bueno, pues tienen una manera común de interpretar la experiencia y de formular teorías acerca de esa experiencia. Pero ahí acaba la objetividad, ¿eh? Es tan escasa como eso, ¿no? Es el marco intersubjetivo en el que los sujetos interactúan. Bien, vamos a empezar a pisar barro, ¿vale? Hasta ahora ha venido todo facilón, ¿vale? A partir de ahora pido que extreméis la paciencia y el omeprazol, ¿vale? Tenéis Almax también a disposición, es decir, por favor, paz, haya paz en lo que viene por delante. No os Jaume, asustéis. Pone Jaume, la por tirita favor, antes de la herida. adelante tú. Lentamente. Para que el conocimiento humano no sea especulativo o no caiga en el relativismo, debe remitir siempre a una realidad exterior, material, concreta, empírica, sensible, anterior, independiente y con existencia autónoma, que es el supuesto del conocimiento y el objeto de toda investigación. Detente un momento. A partir de ahora, cada párrafo está cargado, ¿vale? Cada línea. Está preñado cada párrafo. Dice, nos preguntábamos que para saber qué es la realidad tenemos que saber, pues bueno, pues qué es eso del conocimiento, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí vemos el primer vínculo. Para que podamos hablar de conocimiento y que ese conocimiento no sea un mero delirio psicótico ahí en una cama, ¿no? Es decir, para que podamos hablar de conocimiento, ¿sí? El conocimiento siempre tiene que remitir a una realidad, tiene que remitir a algo, en principio, exterior al sujeto, material, concreto, si quieres mental, ideal, lo que tú quieras, pero tiene que remitir a algo exterior al sujeto que le permita al sujeto separarse de ello y poder observarlo y estudiarlo. Para que el conocimiento no sea especulativo, debe remitir siempre a una realidad que es el supuesto del conocimiento y el objeto de toda investigación. Claro. Es simplemente para conocer algo tendrá que existir ese algo, ¿no? Si yo parto de la base, claro, si yo parto de la base de que todo el mundo, de que todo lo que existe es producto de mi imaginación, el conocimiento, no me hace ninguna falta ningún conocimiento, ¿no? Sí, lo único que tengo que hacer es analizar mis pensamientos y con eso ya tengo todo resuelto. Para que pueda yo plantearme el problema del conocimiento, tengo que dar por supuesto
que existe algo, pues como el mundo. Y a partir de ese algo como el mundo, yo empiezo a poner en marcha mi aparato cognoscitivo. Vosotros diréis, Jorge, es una obviedad esto que estás diciendo. Cuidado, que hay una buena parte de la filosofía que se enredó en este problema. En este problema. Pensad que, antes decía Fernando, no, tiene que ser algo exterior. Cuidado también con ese término. El sujeto humano puede estudiarse a sí mismo, pero para poderse estudiar a sí mismo, pese a que, como antes decía Magdalena, nosotros formamos parte del mundo que estamos estudiando y por tanto en la medida en la que formamos parte del mundo no me puedo separar de él. Claro, no me puedo separar de él, pero para estudiarlo sí. Siempre necesito la separación sujeto-objeto para poder enfrentarme al mundo, inclusive si soy yo mismo. Tengo que partir de la base de que existe algo así como un señor Jorge que está ahí fuera y voy a estudiar por qué o voy a pensar, a indagar por qué está diciendo lo que está diciendo. Necesito separarme de ese objeto para poder pensarlo. Bien, cuando yo lo piense, y ahora veremos eso a lo largo del texto, el ejercicio correcto, dialéctico, me va a exigir que yo integre otra vez a ese sujeto dentro de esa realidad, que no lo mantenga separado. No tengo más remedio que hacerlo metodológicamente, pero en mi resultado de conocimiento lo tengo que integrar. Lo iremos viendo poco a poco. Jorge, Sí, Jorge, Fernando. esto que comenta Jorge es yo creo que uno de los principios filosóficos que han guiado toda la reflexión sobre el conocimiento. Es decir, en la realidad, ¿no? Digamos, en los hechos, los acontecimientos, todo se da mezclado, todo está mezclado, ¿sí? Entonces, tú para poder analizarlo necesitas dividirlo en partes, comprender cómo funciona cada parte. Eso se llama análisis, ¿no? Dividir en partes lo más simples posibles, lo más nucleares posibles, para comprenderlas. Pero claro, luego debes volver a montar el puzzle, volver a integrarlas para que vuelva a mostrar esa imagen de todo mezclado, pero ahora mucho más comprensible. Eso sería la síntesis, ¿no? Nos lo tiene que mostrar, digamos, cuando yo vuelva a montar las piezas, me lo tiene que mostrar estructurado, me lo tiene que mostrar ordenado. El Correcto. criterio de ordenación es mi teoría. El criterio de ordenación es la hipótesis, el modelo, la teoría con el que yo he ordenado otra vez las piezas, ¿no? Yo me enfrenté a un mundo totalmente confuso y caótico. Lo analicé parte a parte, inclusive a mí mismo. Me separé de mí y me observé como objeto. Pero cuando yo vuelvo a formular la teoría, para que esa teoría funcione y dé cuenta del mundo, tiene que ser capaz de mostrarme todos esos elementos estructurados en su interrelación y movimiento. Y no solamente en su interrelación y movimiento, sino en su despliegue, en su funcionamiento. No me basta una foto estática, necesito saber de dónde vienen las cosas y previsiblemente hacia dónde van a ir, cuál es su génesis histórica y cómo se articulan los elementos entre ellos. Eso es lo que distingue una ciencia de, bueno, pues entre otras cosas, pues de un dogma. Yo necesito analizar la realidad en sus elementos constitutivos. Fijaos qué curioso, ¿eh? Necesito analizar la realidad en su concreción, los elementos más básicos, y formular una teoría en mi imaginación, un modelo en el que todos esos elementos se me muestren articulados y funcionando, pero no en el marco general, sino inclusive en su detalle.
Cuando yo sea capaz de comprender ese detalle de cada uno de los elementos, habré accedido a una nueva concreción, pero desde el punto de vista teórico. Ahí es cuando empieza el conocimiento. Cuando yo puedo dar cuenta de los elementos de la realidad que estoy estudiando dentro del marco de explicación en el que esos elementos se mueven. Jorge, O sea, me gustaría esta explicación que has dado, si pudieras dar un ejemplo. Yo estoy pensando en uno, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que queremos saber cómo crecen y cómo se reproducen y cómo dan frutos las plantas, un árbol, ¿vale? Entonces, nosotros observamos el árbol y, hostia, ¿cómo es eso de que las naranjas salen en los meses de frío? O sea, ¿cómo es que este primer arbolito pequeño ha acabado desarrollándose y dando un naranjo de 2 metros? ¿Cómo es posible que ahora se le caigan las hojas? ¿No? Vemos que ese objeto tiene diferentes partes, pero no sabemos cómo funciona. Entonces, nosotros analizamos cada parte del árbol e intentamos comprender su función. ¿Qué función tiene dentro de todo el proceso? Las raíces, pues son la parte del árbol a través de la cual se extraen los alimentos de la tierra, ¿vale? La savia, pues transporta esos nutrientes a todas las partes del árbol, correcto. Las hojas con la clorofila captan la luz del sol para introducirlas también como energía dentro de la planta. Entonces, vamos analizando cada una de las partes. ¿Cuál es su función dentro de todo ese proceso? ¿No? Y nosotros nos creamos un modelo, nos creamos una posible explicación de por qué está sucediendo eso. Y al juntarlas todas, tenemos una teoría que es la fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es cuando vemos cómo para construir una teoría, porque la creamos nosotros, es una creación humana. Es una, vamos a decirlo así, en principio todo empieza como una mera especulación a comprobar. Eso es una hipótesis, ¿no? Una posible explicación que es provisional y veremos si al contrastarla pues se cumple. Entonces, ese es el proceso. Analizar cada una de las piezas que compone algo para luego ver cómo se relacionan entre sí y qué resultado dan. Entonces, el conocimiento es en botánica, sabemos perfectamente pues cuándo van a salir las flores de un árbol o cuándo van a salir sus frutos o qué ha ocurrido para que no salgan los frutos en un determinado momento. A lo mejor ha sido un año de sequía o un... Entonces, toda esta capacidad para predecir, como decía Jorge, para ver hacia dónde se va a desarrollar, ¿no? Ese objeto, es gracias a que sabemos cómo funcionan sus partes y cómo se relacionan entre sí. Yo estaba pensando en este ejemplo. No sé si es explicativo o lioso. Sí, digamos que cuando un botánico ve el árbol, no solamente ve el árbol, ve todos los elementos constitutivos del árbol. Por eso el botánico sabe, yo no tengo ni idea. Yo cuando veo el árbol, veo las hojas, veo la naranja, si me lo voy a comer o no me lo voy a comer. Pero no tengo la menor idea de cómo funciona el árbol. Cuando el botánico ve el árbol, lo ve en su imaginación, porque él ve el mismo árbol que yo. El botánico ve el mismo árbol que yo. Y no tiene rayos X. Pero él en su imaginación construye, su cerebro es capaz de construir cada uno de los elementos constitutivos del árbol y verlos en funcionamiento. Hasta la mosca que está dejando la larva, ¿no? La está viendo el botánico, la está viendo en su cerebro, no necesita ni ir al árbol para verlo. Pero además tiene un presupuesto, ¿no? Porque si es botánico, estudió. Estudió, claro, estudió, por supuesto. Es que la ciencia, ya sabes que en la ciencia no hay caminos reales, Henry. Jaume, continúa. Más barro. Nos vamos metiendo. Una cosa, ¿me oís? Sí, di, Alfonso. Entonces, a ver, cada sujeto tiene su propia realidad.
Entonces, cada uno vamos con nuestra realidad por ahí, por el mundo, y cuál es la buena. ¿Es la suma de todas las realidades y la resta? ¿O cómo se decide cuál es la buena? La lanzas ahí hasta que no te la derrumben, es buena. A Eso va a ver, salir en el texto eso ahora. va a salir, eso va a salir. Eso va a Ese, salir ese problema, ese es el problema. ¿Existe una realidad común para todos? ¿Todo el mundo tiene contacto con la misma realidad? ¿O no? ¿O cada uno tiene contacto con la realidad solo desde su perspectiva y desde su posición? De la que no puede salir, por cierto. Entonces, ahora vamos a ver eso. Ahora eso va a salir Eso va a próximamente. salir. Digamos que los seres humanos compartimos un marco, compartimos muchas cosas, ¿vale? Compartimos una estructura biológica y por tanto compartimos una estructura cognitiva básica. Todos los seres humanos que tengamos los 5 sentidos intactos y nuestro cerebro funcione de forma razonable, bueno, pues nos enfrentamos a la realidad más o menos de la misma manera, ¿vale? Con los mismos condicionantes y con las mismas posibilidades. Por tanto, aunque tu realidad dependa de tu experiencia, tú compartes con el resto de los seres humanos pues una buena parte de esa realidad y de esa experiencia. Pero también tú formas parte de una cultura, formas parte de un momento histórico en el que también compartes esa cultura y ese momento histórico con una buena parte de tus vecinos. Pero no te engañes. Tardas en darte cuenta de que la realidad no es la que tú te habías imaginado en cuanto invitas a tu casa a pasar un fin de semana a un extranjero. Y entonces resulta que ni siquiera os reís de las mismas cosas. Es que ni siquiera os reís de las mismas cosas. Es que es muy fuerte, ¿vale? Sí, ¿no? Entonces, claro, dices, anda, sí, el mundo que hay ahí fuera existe, pero cuidado con la objetividad porque el mundo que tú crees que es evidente, efectivamente es tu mundo. Lo que no quiere decir que no sea un mundo real, ni que ese mundo no sea objetivo. Quiere decir que es la parte del mundo que tú estás viendo. Y en política nos vendría muy bien hacer un poquito de ejercicio de humildad en estas cosas y ser conscientes de que muchas de las discrepancias que tenemos, inclusive a veces con compañeros, compañeras de partido, vienen de que nuestras experiencias son diferentes. Y vemos, y todos estamos viendo lo mismo, pero no lo vemos igual. Y nos creemos que el otro es tonto o que el otro nos está engañando. No, no nos está engañando, está viendo otra cosa. O una parte diferente, no es otra cosa, está viendo otro matiz diferente al tuyo. ¿Vale? Tenemos que ser conscientes de esto porque esa limitación del conocimiento es estructural. Lo que intenta la ciencia es eliminar todos estos elementos relativamente subjetivos y potenciar los intersubjetivos. Pero eso tiene su problema, porque cuando hacemos eso, que principalmente es reducir el mundo a cantidad, extensión y número, que es lo que hace la ciencia, la estadística, ¿no? Dice, bueno, pues cuántos metros cuadrados hay, cuántas personas viven, bla, 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 ¿no? Sí. Cuando hacemos eso, nos quedamos con una parte tan pequeña del mundo que no es el mundo. Es solo la parte que la ciencia mide. Hay mucho más mundo. Solo que está fuera de los parámetros de objetividad de la ciencia. Y también existe. Aunque no lo podamos medir, aunque no lo podamos compartir, inclusive. ¿Vale, Alfonso? Poco a poco iremos llegando a esto. Jaume, continúa.
Como hicieran Kant y Marx, Cosick diferencia y separa tajantemente la esfera de la realidad exterior y la esfera del conocimiento. El proceso por el que se crea lo real, su génesis histórica, y el proceso por el que se crea el conocimiento de lo real, la manera de apropiarse de lo concreto, de reproducirlo como un concreto espiritual. No es de ningún modo el proceso de formación de lo concreto mismo. Sí, Cosick, igual que hizo Kant, Claro, igual que hace Marx, separa tajantemente el pensamiento de la realidad. Lo concreto espiritual de lo concreto real. Una cosa es lo que hay en el mundo, ya lo veremos en la siguiente página, una cosa es lo que hay en el mundo y otra cosa es cómo lo pienso. Yo no tengo más manera de acercarme al mundo que pensándolo. Necesariamente yo estoy fuera del mundo. Cuando estoy fuera del mundo como sujeto de conocimiento, ¿vale? Cuando yo intento comprender la realidad, como decía antes Fernando, todo eso pasa aquí. Yo no tengo un contacto directo con la realidad. Yo llego a la realidad pensándola. Y esto ya viene de muy atrás. Esto no se lo inventa Cosick. Esto es un problema kantiano. Lo veremos en la siguiente página. Nos dice el autor, el proceso por el que se crea la realidad, la génesis histórica, es diferente del proceso por el que se crea el conocimiento de la realidad. La manera de apropiarse de lo concreto, de reproducirlo como un concreto espiritual. Yo veo las cosas en mi mente, las reproduzco en su concreción. Esa célula, esa savia, esa hoja, esa manzana, lo reproduzco en mi mente. Y eso es una cosa, y otra cosa es el árbol. El árbol está fuera. No forma parte de mi pensamiento. Es lo que yo... Jorge, Di Fernando. ¿crees que sería interesante introducir ya los dos, las dos acepciones o los dos significados que tiene la palabra concreto? Me gustaría, sí. Porque aparecen en esta oración que acabamos de leer, aparece la palabra concreto dos veces. Y abstracto. Deberíamos definir abstracto y concreto. Porque resulta que en la oración aparece concreto dos veces, pero como veis, la palabra que le acompaña, ¿sí? Concreto espiritual y concreto mismo, hacen que sean dos formas de utilizar la palabra concreto muy diferentes. Pero claro, que pueden llevar al equívoco. A ver, pues si quieres lo explico yo, Jorge, pero Sí, por favor, adelante, Fernando. hay dos formas de entender la palabra concreto. Por un lado, nosotros, de manera cotidiana, entendemos concreto como algo que tenemos delante. Este lápiz, por ejemplo, ¿no? Esto es algo concreto, que tengo justo delante. Sin embargo, cuando hablamos no del terreno de la realidad exterior, como es este lápiz, que es algo muy concreto, este de aquí, y hablamos en el terreno del conocimiento, algo concreto en el terreno del conocimiento es algo que está lleno de determinaciones, que está muy bien definido, de manera muy precisa, muy clara, muy concreta, que no da lugar a la duda, que no da lugar a un posible malentendido o una posible confusión. ¿Sí? Entonces, lo concreto en el pensamiento es algo que está muy bien definido, que tenemos de él muchísimas características, muchísimas propiedades, que no da pie a confusión. Sin embargo, en el terreno de la realidad, lo concreto es lo que tengo delante, esto que puedo tocar, ¿no? Cuando yo pienso el lápiz, y hago mi teoría del lápiz, ¿no? Si yo hago mi teoría del lápiz, lo concretizo en el pensamiento, lo defino todo lo posible, lo defino hasta en sus elementos más simples y ¿Y ese explico es el su concreto funcionamiento. espiritual?
Ese es el concreto espiritual. Y llama psiquis espiritual ¿Vale? para diferenciarlo de lo material. Eso es. Correcto. Aquí, por traducir, si quisiéramos traducirlo, podríamos decir que lo concreto espiritual es lo concreto en la mente, ¿no? En el conocimiento. Y lo concreto mismo, que dice aquí, sería lo concreto en el terreno físico, en el terreno, ¿no? Externo a nosotros. Y eso, este pan, Fernando, sí, y eso, Fernando, es la diferencia que tú hacías antes entre realidad como lo externo y conocimiento como la elaboración de pensamiento interna. ¿Sí? correcto. Entonces, estas dos esferas, ¿no? La externa y la interna, funcionan de manera, vamos a decir, independiente. Se condicionan, tienen una relación, ya la veremos. No son dos esferas absolutamente estancas, pero funcionan, ¿no? Tienen cada una su espacio. Ahora bien, este concepto de concreto, que como hemos visto, tiene dos significados, dependiendo si estamos hablando de la realidad o estamos hablando del pensamiento o el conocimiento, tiene un correlato, un binomio, que sería abstracto. Abstracto, la palabra abstracto, cuando la utilizamos en el terreno de la realidad, es algo confuso, es algo que no entendemos, ¿no? Entonces, lo concreto de la realidad es algo muy abstracto, porque realmente no nos muestra cómo es, no nos explica cómo es. A la realidad hay que interrogarla, ¿no? Y hay que interrogarla para que nos cuente cómo funciona. En el pensamiento, lo abstracto es lo mental, ¿no? Cuando alguien dice, es que este concepto es muy abstracto, es como no me lo puedo imaginar en la realidad, ¿no? Lo tengo en la mente y es muy etéreo, ¿no? No es tangible, no puedo yo visualizarlo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Los números son algo abstracto, son un símbolo abstracto. Un 1 sirve para hablar de un lápiz, una manzana, una mesa, lo que tú le quieras poner, ¿no? Es algo abstracto, no es nada concreto, ¿correcto? Eso sería cuando hablamos del pensamiento con lo que nos estamos refiriendo con abstracto. Entonces, esos binomios son muy importantes porque Marx y Kossig los van a manejar. Entonces, cuando leamos concreto o leamos abstracto, siempre tenemos que tener en cuenta de dónde estamos. Si estamos en el terreno exterior de la realidad, del ontológico, o estamos en el interior, en el epistemológico, ¿vale? Porque tienen un significado diferente, son como dos pares. Jorge, por favor. Totalmente, totalmente. Vamos a ver, es decir, como decía antes Fernando, los unos, los dos y los tres no existen en el mundo. ¿Vale? Es decir, eso solamente está en la cabeza. Lo que existe es este perro, aquel perro y el otro perro. Hay tres perros, ¿vale? Pero cuando yo uso la palabra perro, estoy haciendo una abstracción, estoy elevándome por encima del concreto perro que tengo delante mío, ¿no? Y estoy diciendo, este perro, aquel perro y aquel perro entran todos dentro de la categoría perro. Aunque uno sea un chihuahua, otro un rottweiler y otro un doberman, da igual. El otro es un doberman, ¿no? Es decir, cada perro, Claro, entonces uno se debería preguntar, pero entonces, ¿qué es lo que me está definiendo a la palabra perro? Algo así como la perreidad, ¿no? Es decir, en qué consiste, en qué consiste esto de ser perro, ¿no? Las características comunes a todos. Claro, claro, pero si yo hablo de las características comunes, tengo que hacer abstracción de las características concretas que cada uno de los perros tiene, ¿vale? Bien, una teoría debería ser capaz de aunar la abstracción con la concreción. Debería ser capaz de dar cuenta de todos los perros, pero también de las Del tuyo. características de cada uno de los perros que tengo delante. Porque si no, haría raciología perruna, ¿no? Si no, estaría diciendo, pues solamente me valen los Rottweiler o solamente me valen como perros. No. Para que la categoría perro que yo he desarrollado como teoría de la perreída sirva, tiene que dar cuenta de todos los perros que hay en el mundo.
en sus pequeñas pero importantes diferencias, concreciones, ¿vale? Por eso es importante cuando hablamos de concreto y de abstracto que sepamos si estamos hablando del mundo o estamos hablando del pensamiento. En el mundo, lo concreto es lo que hay, pero eso que hay, eso que veo en el mundo, es algo, bueno, pues que requiere determinaciones y por tanto, bueno, pues es relativamente abstracto hasta que yo lo piense y lo pueda procesar. Realmente yo no sé lo que es el perro. No sé lo que es bueno, el lápiz sí porque lo creé yo. Esta es otra cosa que también comentaremos más adelante. No es lo mismo hablar de las cosas creadas por el ser humano que de las cosas que hay en la naturaleza. De las cosas creadas por el ser humano, yo sé lo que son porque las hice con respecto a un plan. Yo sé que esto es un lápiz. Y mi teoría del lápiz es absolutamente precisa y concreta desde el principio hasta el fin. Porque yo hice el lápiz, sé para qué sirve y sé cada uno de los elementos que tiene. Cuando yo veo un árbol en la naturaleza, yo desconozco su finalidad. Desconozco para qué sirve. Tengo que conocerlo, analizándolo pieza por pieza y creando un modelo que me dé cuenta de su funcionamiento interior, que me concretice un modelo que me permita concretizar en el pensamiento cada uno de los elementos constitutivos. Bien, ya veis que la cuestión abstracto-concreto, bueno, pues tenemos que ser cuidadosos en lo sucesivo cuando lo usemos. No pasa nada. Yo sé que ahora os parece todo muy confuso y muy bizantino. Dentro de unas cuantas páginas esto será andar en bicicleta. ¿Vale? Paciencia. Vamos a leer la nota 9, que es bastante explicativa. Dice, Marx diferencia tres concretos irreductibles. El concreto real o concreto mismo, dice, la realidad material, extramental, sensible, empírica. Lo concreto representado, que es una representación caótica, inmediata de lo concreto real, es eso ese árbol que yo me encontré, es lo concreto representado, pero luego está lo concreto del pensamiento. Y lo concreto del pensamiento, que es lo que estamos buscando cuando queremos conocer, es esa reproducción intelectual de lo concreto real. Reproducción intelectual que debe tener en sí todas las determinaciones necesarias para poder comprender el objeto. Adelante, Jaume. Ambas esferas, ontológica y epistemológica, están separadas y el conocimiento solo puede realizarse teniendo como referencia las cosas. Pero además no debemos disociar la realidad del ser humano analizando la realidad como algo totalmente ajeno e independiente a la acción humana, posturas cientificistas, ni caer en reduccionismos concibiendo la realidad como una mera proyección suya, posturas antropologistas. El ser humano, al igual que el resto de las cosas, es parte fundamental de la realidad. Es decir, en este análisis y reconstrucción mental que hacemos de la realidad, debemos evitar caer en esas posturas cientificistas de separar sujeto-objeto y considerar que somos observadores totalmente imparciales de lo que tenemos fuera, pero también tenemos que evitar, como decía antes Alfonso, una postura antropologista, relativista, pensando de que, bueno, de que todo lo que hay alrededor mío, bueno, pues no deja de ser una construcción absolutamente individual e intransferible. Porque como bien decía Mar, citando a Freire, para que haya conocimiento, ese conocimiento tiene que ser compartido. Y para que eso sea posible, tenemos que compartir, y de hecho compartimos, estructuras cognitivas y culturales entre los seres humanos, que es lo que nos permite precisamente conocer y compartir ese conocimiento con los demás. Gracias, Jaume. Charo, por favor, sigue. La realidad no es auténtica realidad sin el hombre
de la misma manera que tampoco es únicamente la realidad del hombre. Es la realidad de la naturaleza como totalidad absoluta, independiente no solo de la conciencia del hombre, sino también de su existencia. Y es la realidad del hombre que en la naturaleza y como parte de ella crea la realidad humano-social que trasciende a la naturaleza. Es decir, el ser humano forma parte de la naturaleza, ¿vale? El ser humano forma parte de la naturaleza que quiere conocer. Continúa. De igual manera, Cosick también comparte con Kant y Marx el carácter fenoménico del conocimiento humano. Las cosas nos son dadas como objeto de nuestros sentidos, objetos situados fuera de nosotros, pero de lo que pueden ser en sí mismas nada sabemos, sino que conocemos solamente sus fenómenos, esto es, las representaciones que producen en nosotros al afectar nuestros sentidos. Bueno, acá hemos entrado ya otra vez. Ahora íbamos por las rodillas, ya nos hemos metido hasta el ombligo en el barro. Cosick comparte con Marx y con Kant una concepción del mundo y del conocimiento, ¿no? En este caso, el carácter fenoménico del conocimiento. Nosotros, de las cosas, dice Kant, no sabemos nada. Nosotros lo único que sabemos es del fenómeno, de lo que se presenta ante nosotros, lo que se presenta a nuestro aparato cognitivo. Dice, las cosas nos son dadas como objetos de nuestros sentidos, objetos situados fuera de nosotros. Las cosas se presentan como si fueran algo que está fuera de nosotros. Sin embargo, dice, de lo que puedan ser en sí mismas, nada sabemos, sino que conocemos solamente su fenómeno, esto es, la representación que producen en nosotros al afectar nuestros sentidos. Y antes de leer la nota de abajo, que explicará con todo detalle luego Fernando, voy a hacer un asesinato de Kant, ¿vale? Voy a compartir pantalla con vosotras y voy a compartir uno de mis monigotes. No quiero burlas. Os presento a la cosa. Cuando nosotros nos enfrentamos al mundo, por ejemplo, vemos un bosque, ¿no? Pues nosotros lo que vemos es una maraña. Vemos una cosa verde que tenemos ahí delante. Pero nosotros de esa cosa verde, lo único que recibimos son unas sensaciones. Cuando nosotros miramos a esa cosa que está separada de nosotros realmente la cosa no nos dice nada. Cuando los rayos de luz, las emanaciones que provienen de la cosa comienzan a afectar nuestros sentidos, nosotros empezamos a pensar en esa cosa. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos un señor que está en coma en un hospital. La cosa que tiene alrededor, la cama, la habitación, está ahí. Pero él no puede percibirla, porque está en coma. Para que él pueda percibir lo que tiene a su alrededor, él tiene que estar atento, tiene que dirigir su intención hacia la cosa. Y esa cosa, las emanaciones, las señales que la cosa emite, afectan los sentidos del sujeto
Y nos va a decir Kant, afectan los sentidos del sujeto, pero de una manera muy particular. Lo afectan en la medida en la que el sujeto puede pasar esas sensaciones que recibe de la cosa a través de 3 rejillas. El sujeto lo que recibe de la cosa lo va a ordenar siempre en el espacio. No podemos pensar nada que esté fuera del espacio. Y además lo va a ordenar en el tiempo. El sujeto va a ordenar lo que recibe de la cosa en el espacio y en el tiempo. Y no solamente eso, nos va a decir Kant de manera muy característica, el ser humano además ordena las sensaciones que está recibiendo, las ordena a través de una serie de categorías, o casualidad, categorías lógicas, que son las que le va a permitir transformar el caos de sensaciones que está recibiendo su aparato sensorial, lo va a ordenar en un fenómeno. Pero lo que él ve no es la cosa. Él no sabe nada de la cosa. Él lo único que ve, lo único que puede pensar es el fenómeno. Es tal como la cosa ha afectado a sus sentidos y él ha ordenado en su mente para poder pensarlas. De donde se produce, hay un orden, hay una prelación en el conocimiento. Para que el sujeto pueda conocer, para que el sujeto pueda pensar, mejor dicho, más que conocer, para que el sujeto pueda pensar, tiene que haber una afección por parte de la cosa. El mundo exterior nos afecta, pero la formación del fenómeno se produce en la mente del sujeto. El sujeto construye el fenómeno a partir de la interacción entre lo que recibe de la cosa y su aparato cognoscitivo. Tal es así que Kant en los últimos años de su vida, cuando ya estaba casi retirado, él no paró de pensar en esta cuestión, no paró de pensar en esto. Y en su última obra, ya obra inconclusa y que se tardó casi 100 años en poder trabajar, el Opus Posthumum, él estuvo dándole vueltas al problema del conocimiento y a la prelación de la sensación con respecto al pensamiento. Y él empezó a darse cuenta de que hay que distinguir principalmente entre 2 tipos de objeto. El objeto vulgar, que es el que construimos a partir de la experiencia, tenemos el árbol delante y ese árbol se nos presenta como fenómeno, una mesa construido a través de nuestras categorías, el espacio y el tiempo. Pero también hay un objeto científico. Y este objeto científico no está construido a partir de la experiencia, sino que está construido para la experiencia. El ser humano es capaz de pensar la cosa justamente a partir de la construcción del fenómeno. El ser humano se enfrenta a la cosa, la percibe primero como objeto de la experiencia y entonces la repiensa otra vez en mayores determinaciones conceptuales. El ser humano construye la experiencia. Pero fijaos que todas estas limitaciones, que son propias de cualquier ser humano, la rejilla categorial,
y la del tiempo y la del espacio, no son las únicas a las que el ser humano se ve constreñido, sino que este ser humano arrojado al mundo del que hablábamos en la primera sesión, cuando se enfrenta a la experiencia, se enfrenta a la experiencia desde su lenguaje, desde su religión, desde su sexo, su género, su clase social, la raza, las costumbres, los estereotipos, las nacionalidades, la xenofobia, el patriarcado, los mecanismos de solución de conflictos, el modo de producción. El ser humano construye en su mente una imagen del mundo a partir de la experiencia, por supuesto, pero condicionado por todas estas cortapisas naturales y culturales de las que no puede desprenderse. Por eso, aunque todos compartimos el mismo mundo, no todos vemos el mundo de la misma manera. Y en el esfuerzo científico tenemos que ser, científico o filosófico serio, tenemos que ser capaces de ser conscientes de todas estas cortapisas a las que nuestra actividad intelectual se ve sometida para tratar de, si no podemos eliminarlas, por lo menos controlarlas para alcanzar un conocimiento intersubjetivo lo más preciso y concreto posible. Porque, como dice ahí, el mundo de la hormiga no es el mundo del oso hormiguero. Comparten el mismo mundo, pero no es el mismo. Y no es lo mismo el mundo del asalariado que el del empleador. Y no es lo mismo el mundo del rey que del siervo. Y no es lo mismo en una sociedad esclavista el mundo del esclavo que del propietario de esclavos. Comparten el mismo mundo, pero no lo pueden pensar igual. No lo pueden pensar igual. La tarea de la ciencia, la tarea de la filosofía es tratar de canalizar, comprender, conocer estas limitaciones para alcanzar una mirada sobre el mundo más eficaz, más útil a la acción humana. Perdón, una cosa, Jorge. Entonces, esta explicación es en cuanto al pensamiento, no en cuanto al conocimiento. Es que el pensamiento es... ¿Cómo podemos percibir la realidad para luego poderla conocer? Claro, el pensamiento es el primer paso, claro. Para poder conocer, primero tenemos que pensarlo, ¿no? Y lo podemos pensar bien o mal. ¿Vale? ¿No? Bien, pues para poder tener un conocimiento medianamente sólido, como mínimo, tenemos que pensarlo bien. Y tenemos que ser conscientes de que todas estas limitaciones no podemos desprendernos de ellas. Podemos filtrarlas, podemos tratar de neutralizarlas, pero están ahí, ¿eh? Están ahí. Y lo peor que nos puede pasar es ignorarlas. Si las ignoramos, entonces vamos a caer en todos estos prejuicios de los que nos habló Fernando al principio. Fernando, por favor. Mira, yo aquí he pensado una cosa, que en este artículo hay condensado muchísima filosofía y explicar a Kant de la forma tan sencilla que lo ha hecho Jorge tiene muchísimo mérito. Bueno, es un crimen lo que acabo de hacer, ¿no? Sí, es un crimen, desde luego que es un crimen, pero es un crimen en el mundo académico. Pero coger un libro como La crítica a la razón pura, que lo tengo yo aquí, vale, ¿sí? ¿Vale? Para que nos hagamos una idea de qué va esto, que puede ser uno de los libros más difíciles, porque Kant tiene una lectura difícil. Intentar hacer un dibujito para que cualquiera tenga acceso al menos a las ideas más básicas, tiene un mérito terrible. Es un ejercicio, vamos, de equilibrista. Yo voy a intentar clarificar a Kant lo máximo posible como 4 pautas. Lo primero, Kant intenta
Se hace simplemente en este libro, que es la teoría que Jorge ha explicado, es cómo cree Kant que funciona el proceso del conocimiento. Cómo llega una persona a conocer. Eso es lo que intenta explicar Kant. Entonces se plantea 3 preguntas al respecto, solo 3. La primera, ¿qué puedo conocer? Ya la ha contestado Jorge. El fenómeno, que es la realidad tal y como se me aparece a mí, tal y como la percibo. ¿Correcto? No la realidad como es. Tranquilo, no te flipes. Eso de la realidad es así. No, 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 no. Tú solo tienes acceso a la realidad tal y como se te presenta. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos conocer? Fenómenos. De la realidad, como bien ha dicho Jorge, de cómo es, nada sabemos. Como veis, la humildad y el cuidado de las palabras. Vale, la siguiente pregunta es, ¿cómo conozco? ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué partes intervienen en ese proceso? Para poder contestar a esto, Kant analiza nuestra facultad, nuestro, si me permitís el reduccionismo, nuestro órgano de conocer. ¿Cuál es el órgano, la parte de una persona que conoce? La razón. Entonces, Kant va a estudiar cómo funciona ese órgano. Igual que un cardiólogo estudia cómo funciona el corazón, pues Kant va a decir, oye, ¿cuál es la parte, ¿no?, que utilizamos para conocer? La razón. Muy bien. Y la va a analizar. Va a analizar sus partes, va a analizar pues cómo se relacionan esas partes y cómo esa maquinaria de la razón, cómo funciona. ¿Para qué? ¿Para qué hace todo esto Kant? Para responder a otra pregunta, que es, ¿el conocimiento humano tiene algún límite? ¿Hay algún momento en que ya, permitirme también la expresión coloquial, ya no nos alcanza? Ya, hasta aquí. O sea, hasta aquí se acabó la película. Hay un muro infranqueable, hay ciertos espacios que es imposible que los conozcamos porque no tenemos acceso a ellos. ¿Vale? Entonces, en este proceso que Jorge nos ha contado, ¿no?, de cómo nos van afectando a través de los sentidos las cosas y cómo nuestra mente las va ordenando, básicamente yo lo que suelo explicar es lo siguiente. Para que nosotros podamos pensar algo y luego llegar a conocerlo, es muy importante que lo adaptemos a nuestra razón. Nuestra razón necesita modificar todo lo que experimentamos con los sentidos para que sea compatible con ella. ¿Correcto? Entonces, la razón ordena a través de lo que ha dicho Jorge, que es el espacio y el tiempo, porque uno puede imaginar un espacio vacío o puede imaginar un tiempo donde no ocurra nada, pero no puede imaginar algún objeto en ningún espacio y en ningún momento. Eso no puede ser. Entonces, el espacio y el tiempo son como unos requisitos indispensables para cualquier experiencia. Lo que estoy experimentando, ese objeto, tiene que estar en algún lugar y tiene que estar en algún momento. ¿Correcto? Entonces, así la razón va moldeando esa experiencia, ordenándola con esas categorías que Jorge ha dicho, para adaptarla a ella. Y una vez ya la tiene, ya la puede asimilar, ya puede asimilar esa experiencia, para eso ha tenido que convertirla en fenómeno, entonces ya la puede pensar y la podría llegar a conocer. Ahora bien, Kant, para que simplemente dice que en este proceso intervienen 2 partes. La razón tiene 2 partes principales. La sensibilidad, que es una facultad pasiva, que por resumir son los sentidos. Nosotros entra información, los sentidos son como las ventanas y las puertas que tiene nuestro cuerpo para entrar en contacto con el mundo exterior. Esa información de los sentidos, la propia sensibilidad la ordena en el espacio y el tiempo. Es ahí donde tenemos, ¿vale?, una primera parte del proceso. Luego interviene la segunda facultad de la razón, que es el entendimiento. Y el entendimiento recibe
lo que le ha proporcionado la sensibilidad y le aplica las categorías, estas categorías lógicas que son las elementales, ¿no? De relación, de causa, de efecto, este tipo de cosas. Y gracias a esa combinación entre la sensibilidad y el entendimiento, que el ser humano llega a alumbrar esto que hemos llamado fenómeno. ¿Correcto? Entonces, el ser humano solo puede conocer fenómenos. La razón humana solo está diseñada para conocer ese tipo de cosas, fenómenos. Claro, ese fenómeno tiene como varios ingredientes, ¿no? Unos que provienen de la experiencia y otros que el propio sujeto aporta para ordenar esa experiencia. Vale. Entonces, en la nota, como podemos leer, lo que nos interesa para este caso es cuando Kant nos dice cuáles son los límites de nuestra razón. Nuestra razón está diseñada de una manera que no puede alcanzar a conocerlo todo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos límites? Y no leo, ¿vale? No voy a leer, voy simplemente a señalarlo. Veis que están numerados, ¿no? Bueno, lo leo, lo digo porque... Léelo. ¿Lo leo? Vale. Léelo Dice, y con este tema lo dejamos aquí y lo sí, retomamos el jueves que viene. correcto. Dice, Kant estudia la estructura preempírica y elementos a priori de la razón. Es decir, a Kant lo que más le interesa es eso que aporta la razón humana para ordenar lo que experimenta. Eso es lo que más le interesa, ¿vale? Vamos a decir que está estudiando el órgano como si lo estuviera diseccionando en un laboratorio, ¿no? Como si fuera como un coche y está desmontando todo el motor para ver qué hace cada pieza. Eso es lo que le interesa a Kant. Sigo. En la crítica de la razón pura, el pedazo de tocho este que acabo de enseñar, analizó el uso teórico de la razón, es decir, la razón como el órgano, como la facultad cognoscitiva humana, el órgano que utilizamos para conocer, concluyendo que la razón es finita, ¿sí? Y que el conocimiento humano está limitado, ¿sí? Tiene un límite, ¿vale? Este límite, esas fronteras infranqueables para nuestra razón, ¿cuáles son? Vale. 1. El carácter receptivo de la sensibilidad, facultad pasiva de la razón por las que nos son dados los objetos de manera inmediata y directa mediante intuiciones. Es decir, si no lo percibo, no existe. Ejemplo, ¿existen sonidos con una vibración, ¿no? Con unos decibelios lo suficientemente bajos para que yo no los escuche? Esos sonidos tan bajos que a lo mejor un murciélago sí capta, pero yo no capto. Para mí esos sonidos no existen, pero para el murciélago sí. O lo mismo para un olor. Hay animales que tienen órganos, sentidos muy desarrollados. Y el mundo olfativo de un perro es mucho mayor que el mundo olfativo de una persona. Por tanto, yo estoy totalmente a merced de lo que percibo. Si no lo percibo, no existe para mí. Vale. Siguiente. 2. El carácter sensible de las intuiciones. Todo lo que percibo tiene que venir de la experiencia, ¿sí? Tengo que haberlo percibido con mis sentidos. Como vemos, el primer paso, el que es el de poder recibir información de la experiencia del mundo exterior, es fundamental para el conocimiento. Aquí Kant, esto ya es acabar haciendo spoiler del libro, se está cargando todo el pensamiento metafísico, sin quererlo. Sin quererlo porque él no quería, se lo está cargando porque si no tengo experiencia de un objeto, no puedo conocerlo. Claro, ¿y qué pasa con Dios? ¿O qué pasa con la Virgen María? ¿O con el alma? Todo ese tipo de conceptos, claro, yo no he tenido experiencia, a mí no se me ha parecido a la Virgen. Entonces, ya empieza ya el conocimiento sobre eso, no se puede alcanzar. Pero fijaos qué diferencia de matiz, que antes ha salido, me ha parecido muy interesante. Yo puedo pensar en Dios, claro, pero no lo puedo conocer. Porque pensar es una cosa y conocer es otra.
¿sí? Son dos procesos mentales, son dos procesos relacionados. De hecho, como bien ha dicho Jorge, para conocer es necesario pensar, ¿sí? Pero se puede dar el caso de que yo piense en algo de lo que no he tenido ninguna experiencia. En ese caso, jamás lo podré conocer. Y por último, Por ejemplo, un unicornio, ¿no? por ejemplo, Pensar en un unicornio. todo ese tipo de ideas o de seres mitológicos o fantásticos, bueno, tú puedes pensar en ellos, pero no conocerlos. Y por último, la tercera, la dependencia del entendimiento, que es la facultad de la razón por la que pensamos los objetos de manera mediata a través de, ¿no? E indirecta, a través de la aplicación de conceptos a las intuiciones. Aquí dice que ese entendimiento, que es esa parte de la razón encargada de pensar lo que nos ha proporcionado la otra parte, que era la sensibilidad, esa facultad es totalmente dependiente. Vamos a decir que el entendimiento realiza una operación de manufactura de las materias primas que le proporciona la sensibilidad. Si la sensibilidad no proporciona materia prima, el entendimiento estará pensando en el vacío, ¿no? Estará pensando él solo, sin una referencia a la realidad. Entonces, estas tres son los límites para Kant del conocimiento. Entonces, dice, en consecuencia, y por finalizar la cita, el ser humano solo puede captar y pensar legítimamente fenómenos en los objetos tal y como se nos aparecen gracias a la combinación de intuiciones que proporciona la sensibilidad y conceptos que proporciona el entendimiento. Es muy sencillo. Aquí hay un proceso donde necesitamos que se cumplan una serie de etapas y donde necesitamos que intervengan una serie de elementos o una serie de ingredientes. Si falta alguno, la receta sale mal. ¿Correcto? La receta sale mal y la paella no se la come ni el perro. Entonces, es totalmente necesario que para conocer hayamos tenido una experiencia de ese objeto. Pero esa experiencia solo la podremos tener como fenómeno. Para lo que nos viene al caso es, para el caso de Cauchy, para el caso de Marx, esa intervención de Kant se limita a eso. A decir, oigan, nosotros conocemos la realidad, pero solo tal y como se nos presenta. Solo tal y como nosotros la concebimos a través de los fenómenos. De cómo es en realidad, ¿no? No tenemos ni idea. Lo que sabemos es cómo se nos presenta. Claro, Fernando, Y como queremos transformarla, ahora viene la cuestión importante, ¿no? Solo sabemos de la realidad lo que se presenta. Pero como queremos transformarla, más nos vale que seamos capaces de investigar cuál es la ley que rige ese fenómeno. ¿Qué es lo que hay debajo? No lo podemos saber. No tenemos acceso a eso. Pero sí podemos construir teorías, y modelos que nos den cuenta tentativamente de qué es esa cosa, de cómo funciona. de hecho, me gustaría acabar, ¿no? Con un poco de esperanza. Lo que estamos diciendo, o lo que dice Kant y lo que dice Marx y lo que dice Cauchy, que son más importantes que nosotros, lo que dicen es, el conocimiento humano está limitado, ¿no? Tiene límites. Ahora bien, que no cunda el pánico. Aun con esas limitaciones, es capaz de proporcionarnos explicaciones poderosas de cómo funciona esa realidad. ¿Y por qué nos da esas explicaciones poderosas? Como ha dicho Jorge antes, fijaos, hemos sobrevivido y todas las teorías y todos los modelos que hemos construido para comprender la realidad, muchos de ellos, sobre todo los científicos, han tenido muchísimo éxito, ¿cierto? Entonces, a pesar de nuestras limitaciones, hemos sabido aproximarnos, como dice Jorge, cada vez más, sin llegar a conocer la realidad, porque es imposible, tal y como es, pero aproximarnos poco a poco
para dar cada vez una imagen más compleja y más completa. ¿Sí? Claro, esto ya lo he dicho antes con Jorge y creo que yo también, esto es una caricatura de Kant, es un reduccionismo, es una simplificación, es explicar todo Kant en 10 minutos y puede ser que en ese ejercicio nos hayamos pillado los dedos. Entonces puede haber ahí algo que no se comprenda del todo. Pero bueno, ahí está la voluntad y el intento. Si lo importante, digamos, de todo esto, y es con lo que nos tenemos que quedar para la semana que viene, es que el conocimiento humano es limitado, pero pese a esos límites que tiene el conocimiento humano, podemos construir teorías muy eficaces con respecto al funcionamiento de la realidad. Y más nos vale que lo hagamos, ¿no? Más nos vale que lo hagamos. Yo creo que lo dejamos aquí. Ya nos hemos pasado unos cuantos minutos de vuestra paciencia. Gracias. Y perdón por el castigo. No os preocupéis, la semana que viene el castigo aumentará todavía en dosis. Pero vamos a recoger la semana que viene. Hacemos una pequeña síntesis de esto que hemos visto y retomamos la conversación en este mismo punto. Echadle un vistazo, leedlo y en los minutos iniciales discutimos dudas y preguntas. ¿Vale, compañeras? Hasta luego. Muy bien. Muy bien. Buena semana. Buena noches. semana a todos. Buenas noches. A todas. Ani, Buenas noches. adiós. Buenas noches. Adiós.